En el turbulento año de 1968, México se encontraba en el ojo del huracán político y social. Era el año en que el país entero se preparaba para ser sede de los Juegos Olímpicos, el evento deportivo más importante de su historia en ese momento. El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz buscaba a toda costa mostrar al mundo la imagen de un país moderno, estable y en pleno desarrollo, ocultando bajo una alfombra de propaganda los conflictos, la presión y la tensión que se respiraba en cada rincón. La prensa oficial repetía como un coro que todo marchaba bien, que en México estaban listos para recibir al mundo. Sin embargo, en el trasfondo, estudiantes eran perseguidos, líderes sociales eran encarcelados y voces disidentes eran silenciadas. Nadie podía imaginar que en ese escenario, en un acto insólito que nunca fue registrado por los medios oficiales, pero que sobrevivió en rumores, un hombre del mundo artístico, un actor, guionista y director, se atrevería a desafiar al mismísimo presidente de la República frente a decenas de periodistas nacionales y extranjeros. Ese hombre era Julián Pastor. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Julián Pastor, un joven actor que ya daba de qué hablar en los círculos cinematográficos por su estilo contestatario y su personalidad arrebatada, había acumulado resentimiento contra el gobierno. Años antes, él y su familia se dice que habían perdido unos terrenos en el Estado de México que, según se decía, fueron expropiados de manera irregular bajo órdenes directas del presidente Díaz Ordaz, quien los destinó a proyectos que jamás se concretaron. Para Pastor, aquello fue una humillación y una injusticia que marcaría su vida y el destino. En 1968, le brindaría la oportunidad de confrontar al hombre que él consideraba responsable. Todo ocurrió días antes de la tragedia de Tlatelolco. El gobierno organizó una magna conferencia de prensa en la capital, con el objetivo de demostrar la paz social y la fortaleza de México rumbo a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Aquel evento reunió a funcionarios, diplomáticos, atletas, periodistas nacionales y extranjeros, además de figuras de la cultura que habían sido invitadas como parte del escaparate. Entre ellos, por azares del destino, se encontraba Julián Pastor. Las crónicas extraoficiales dicen que Pastor llegó al recinto con el ceño fruncido, que apenas escuchaba los discursos triunfalistas del presidente. Su respiración se agitaba de rabia. Veía a Díaz Ordaz presumir estabilidad y desarrollo mientras fuera, en las calles, el ejército reprimía estudiantes y, mientras él recordaba la injusticia de haber perdido su patrimonio familiar, esto se estaba haciendo más grande. Fue entonces cuando tomó una decisión que marcaría para siempre su vida. En un descuido de los escoltas presidenciales, Pastor se abrió paso entre los asistentes, avanzó con determinación hacia el estrado y en un acto que dejó a todos mudos, se colocó frente al presidente. No hubo insultos, no hubo advertencias, no hubo palabras, simplemente
levantó el puño derecho y lo descargó directamente en el rostro de Gustavo Díaz Ordaz. El impacto fue brutal. El presidente, sorprendido y sin defensa, cayó de espaldas ante la mirada atónita de funcionarios, periodistas y diplomáticos. El salón entero quedó en silencio, un silencio sepulcral que apenas fue roto por los gritos histéricos de las escoltas que segundos después se abalanzaron sobre Pastor. El golpe había sido más que físico, había sido simbólico. Por un instante el hombre más poderoso del país había caído al suelo frente a las cámaras y a los ojos del mundo, derribado por un actor que no temía arriesgarlo todo. Aquella imagen nunca se transmitió oficialmente. Corrió como pólvora en murmullos, en versiones contadas en voz baja. Se decía que algunos fotógrafos extranjeros alcanzaron a captar la escena, pero que sus rollos fueron confiscados de inmediato. El destino de Pastor fue inmediato. Fue reducido con violencia, golpeado por los mismos escoltas y arrastrado fuera del salón, mientras el presidente se reincorporaba con el rostro desencajado, furioso, humillado. Aquella afrenta no podía quedar impune. Julián Pastor fue enviado directamente a la cárcel de Lecumberri, el temido Palacio Negro, donde se encerraban a los disidentes, a los criminales más peligrosos y a los que el régimen quería borrar del mapa. Ahí comenzó para él un calvario desafiante. Fuentes cercanas a su círculo aseguraron que Pastor fue sometido a un régimen de tortura sistemática. Lo golpearon día y noche, lo mantenían incomunicado, lo obligaban a permanecer desnudo en celdas heladas, lo sumergían en agua sucia hasta casi asfixiarlo, y él aplicaban una serie de golpes. También se dice que le dieron descargas eléctricas en la sien y en los genitales. Querían quebrarlo, querían hacerlo confesar que detrás de su golpe había una conspiración mayor. Querían que diera nombres de supuestos cómplices, pero Pastor resistió. Nunca habló, nunca se doblegó. Durante los 9 meses que pasó en Lecumberri, su salud se deterioró al límite. Perdió peso, su piel se llenó de cicatrices y su mirada, según quienes lo vieron después, quedó marcada para siempre por el horror de lo vivido. Decía poco, hablaba solo lo necesario, pero en su silencio cargaba un rencor profundo contra un sistema que lo había destruido física y emocionalmente. Lo que salvó a Pastor de morir en aquella prisión fue la presión de la Asociación Nacional de Actores, que organizó protestas silenciosas, cabildeos y presiones sobre las autoridades. Varios actores de renombre intercedieron, arriesgando sus carreras y sus privilegios, para que el joven no fuera desaparecido como tantos otros en aquellos años oscuros. La presión fue tanta que finalmente, después de 9 meses de encierro y tortura, el gobierno decidió, literalmente, liberarlo, pero bajo estricta vigilancia y con la advertencia de que nunca debía hablar públicamente de lo sucedido. Pastor salió de Lecumberri convertido en otro hombre, aunque continuó su carrera en cine, teatro y televisión. Su vida personal quedó marcada por aquel episodio. Los que lo conocieron después decían que en reuniones privadas, entre tragos, Julián narraba con detalle cómo habían golpeado a todo el régimen con su puñetazo al presidente, y también comentaba cómo lo habían torturado. Lamentablemente, esta historia quedó guardada durante décadas. Sin embargo, hoy, que existen medios de comunicación y el Internet, se puede uno enterar de este tipo de historias. Muchas gracias y hasta la próxima. No de la
largas a la gripa. ¡Aprisa! Tome Desenfriol D, comprimido descongestionante. 5 medicamentos reunidos en un comprimido que actúa. ¡Aprisa! Y descongestiona la nariz. ¡Aprisa! Contra los malestares de la gripa. ¡Aprisa! Tome Desenfriol D, comprimido descongestionante. Indudablemente, Desenfriol D.